Muy bien, colega, entonces continuamos con el curso sobre calentamiento y enfriamiento y ahora identificamos, analizamos conceptualmente, le dimos otra vuelta ahora relativa a las mezclas zeotrópicas. Veamos ahora entonces cómo se calcula el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Primero que todo, ¿qué es lo que necesito? Manómetro, porque recuerden que el sobrecalentamiento y el subenfriamiento se calcula. ¿Ya, colega? Se calcula, no se mide directamente. Cuando uno dice, oye, mide el subenfriamiento o el sobrecalentamiento, se refiere al cálculo obtenido a través de dos magnitudes, que es presión y temperatura. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Manómetro, termómetro y la relación presión-temperatura. Soy un romántico, entonces puse esta regla, que la verdad que ya nadie la usa, o los que la tengan. Yo tenía varias, las regalé y no me quedé con ningún recuerdo de ese tiempo. Pero bueno, presión, temperatura, no. Si ustedes no miden la presión y la temperatura de una u otra forma, es imposible que puedan calcular sobrecalentamiento y su enfriamiento. Necesitamos entonces presión, temperatura, y por aquí sí va, ¿cierto? La relación presión-temperatura a través entonces de una aplicación como la de Danfoss. Y podemos tener la presión, si estamos midiendo presión, ¿ya?, en un equipo que está cargado con un refrigerante, tipo de refrigerante que está internamente en el manómetro, indica las temperaturas de saturación. Entonces la relación presión-temperatura la podemos obtener directamente desde el manómetro, con un grado de exactitud quizá un poquito menor, pero aún así muy aceptable. Entonces tenemos presión, relación presión-temperatura y un termómetro, sí o sí. O los que quieran comprar son las que ya tienen estos árboles de carga electrónico, analizador electrónico. La verdad que hay ahora otros modelos. Ya aquí en Mastercool tiene Spartan, Testo tiene otros modelos, ya Yellow Jacket, que también es una herramienta genial, ¿cierto? Otros modelos, pero básicamente en la esencia es lo mismo. Presión, temperatura, selecciona el refrigerante, temperatura de saturación, sobrecalentamiento. La misma situación acá. Necesito presión y temperatura siempre. Y la relación presión-temperatura de una u otra forma. Entonces tenemos todas esas opciones, ¿ya? Siendo siempre tener presión y temperatura. Entonces, vamos a ver. Sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Tenemos la válvula de expansión, el evaporador en ese caso que es de tubo y aleta, la entrada del evaporador, la salida del evaporador. Colegas, a ver, si yo quiero calcular el sobrecalentamiento a la salida de un evaporador, tengo que medir presión a la salida del evaporador. ¿Ya? A la salida del evaporador. Voy a medir donde yo quiero calcular. Y recuerden que esto corresponde al sobrecalentamiento útil. Germán, no hay toma de presión a la salida del evaporador. Instala una toma de presión a la salida del evaporador. En teoría, la presión de succión, ¿ya? La presión de succión es ligeramente inferior a la presión de salida del evaporador, pero es que eso tiene un millón de contextos. Porque nosotros cuando diseñamos un equipo, la tubería de la línea de aspiración es seleccionada mediante criterios de caída de presión y de velocidad. Velocidad para que arrastre aceite, ¿ya? Arrastre el aceite y lo retorne nuevamente al compresor. Y la caída de presión para no generar una disminución de potencia térmica. De hecho, se trabaja con un concepto que es caída de presión equivalente en temperatura. Entonces, por ejemplo, para la línea de aspiración, la caída de presión es 1 grado. Por lo cual, cuando la temperatura de evaporación es menos 10 grados, le corresponde, por ejemplo, una presión de 50 psi, ¿cierto? Con R507, ese ejemplo lo acabamos de ver. ¿Y qué significa que tenga la caída de presión de 1 grado?
es que en la aspiración del compresor, si tengo de evaporación 1 grado, ¿ya? Si tengo de evaporación, perdón, menos 10 grados, una caída de presión equivalente en 1 grado, significa que en la aspiración del compresor tengo 48,3 psi. Vale decir, una caída de presión equivalente en presión, una caída de presión equivalente en temperatura de 1 grado, y esa caída de presión en presión es 1,2, ¿cierto? psi. Lo cual en la práctica eso no es nada despreciable. Conceptualmente siempre la presión va de mayor a menor. Pero ahora, dicho eso, lo cual es que me dice Germán, yo estoy estoy calculando sobrecalentamiento a la salida del evaporador. ¿Ya? Estoy calculando sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Voy a medir presión de succión, porque resulta que no tengo dónde medir presión a la salida del evaporador. Ya, pero ojo, si está bien dimensionar la tubería, la caída de presión es bajísima, es despreciable en términos prácticos. Pero ¿qué pasa cuando hay un filtro en la línea de aspiración? ¿Qué pasa cuando es un tramo vertical ascendente donde se debió priorizar la velocidad antes de la caída de presión, disminuyendo el diámetro de la tubería? No voy a tener 1 grado equivalente, no voy a tener 1,2, 1,3 psi, sino que voy a tener 5, 6, 10. Puedo tener un problema. Y resulta que si yo asumo que siempre es la misma presión, puede ser que me equivoque, más cuando estoy revisando equipos que ya tienen problemas. Y cuando yo reviso equipos que ya están presentando problemas, porque me van a llamar para solucionar un problema, no puedo asumir que todo está en orden porque por algo está el problema. ¿Se fijan? Entonces, en consecuencia, ¿qué les recomiendo yo? Medir las magnitudes de funcionamiento donde vayan a evaluar. Y si quiero evaluar el sobrecalentamiento a la salida del evaporador para saber el sobrecalentamiento que está generando la válvula de expansión, mido temperatura, que no hay ningún problema, eso es fácil, y la presión debo arreglármelas para medir presión. Les voy a pasar un dato que es lo que he hecho yo un par de veces. Para medir presión a la salida del evaporador, lo que hago cuando no hay una toma de presión es intervenir la línea de ecualización de la válvula. De esa forma no perforo la tubería, ¿ya? No perforo la tubería para poder medir la presión, y sino que intervengo en la ecualización de la válvula, que generalmente es una tubería de 1/4. Y de esa forma entonces mido la presión a la salida del evaporador y la temperatura para calcular el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, que sería entonces el sobrecalentamiento útil. ¿Se fijan? Presión y temperatura. Lo mismo pasa en el compresor, pero el compresor es más sencillo. Si yo voy a calcular el sobrecalentamiento en la aspiración del compresor, debo medir presión y temperatura, ¿ya? En la aspiración del compresor. Generalmente, ¿cierto? Manómetro para presión en la llave de servicio, y la temperatura se mide a unos 10, 12 centímetros de la llave de servicio, ¿ya? En ese punto, ¿para qué? Para no estar influenciado de esta masa metálica que es el compresor y nos arroje una temperatura que no corresponde. Pero por aquí es más fácil, ¿cierto? Siempre se puede instalar manómetro en la aspiración del compresor. Veamos, mis colegas. Entonces, para calcular el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, mezclas azeotrópicas o refrigerantes puros. Puros, el R134A, mezclas, el R507A, mezclas azeotrópicas, no zeotrópicas, azeotrópicas, los 500. Entonces medimos presión, medimos temperatura, la presión a la relación presión-temperatura, ¿ya? Con eso vamos a obtener la temperatura de saturación, vale decir la temperatura que corresponde a la presión, y posteriormente restamos. Sobrecalentamiento es temperatura medida con el termómetro, fíjense acá, T2, ¿ya? Menos la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Entonces tomamos la presión e ingresamos a la tabla, ¿ya? O a la aplicación de Danfoss en el celular, y con eso vemos la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Y procedemos a realizar el cálculo en consecuencia, T1 menos T2. Ojo que el T1
Ojo que T1, atención, T1 está entre paréntesis. Vale decir, si es un número negativo, quedaría quedaría menos por menos, y eso da más. Ojo que el sobrecalentamiento y el subenfriamiento siempre son valores positivos. No puede dar un valor negativo porque son diferencias absolutas entre dos números. No hay un sobrecalentamiento de -4. ¿Ya? Hay solamente sobrecalentamientos positivos. Y se calculan como la temperatura medida menos la temperatura de saturación que corresponde a la presión, con refrigerantes puros y mezclas azeotrópicas. En el caso de la mezcla zeotrópica, colegas, caso de la mezcla zeotrópica, misma situación, temperatura y presión. Sin embargo, tenemos temperatura medida con el termómetro T2. Sin embargo, la temperatura T1 es la temperatura del punto de rocío. Rocío, temperatura punto de rocío, no temperatura punto de burbuja. Temperatura punto de rocío para mezclas zeotrópicas. ¿Ya? En el caso del sobrecalentamiento en la aspiración del compresor, misma situación. Refrigerantes puros y mezclas azeotrópicas. Sobrecalentamiento es igual a ¿qué? A temperatura medida menos la temperatura de saturación que corresponde a la presión, y esa la obtenemos mediante la relación presión-temperatura, la aplicación de Danfoss, la regla, incluso en el manómetro, cosa que ya hemos hablado. Y en el caso de calcular el sobrecalentamiento en la aspiración del compresor con mezclas zeotrópicas, con refrigerantes 400, misma situación. Temperatura, medida con el termómetro, menos punto de rocío que corresponde a la relación presión-temperatura. En resumen, el sobrecalentamiento se calcula como temperatura medida menos temperatura de saturación que corresponde a la presión en refrigerantes puros y mezclas azeotrópicas, y en mezclas zeotrópicas, ¿ya? Se utiliza la temperatura medida menos la temperatura punto de rocío o punto de rocío a secas, también conocido. Entonces, básicamente, conceptualmente es lo mismo. Ahora, después, ¿cómo aplicamos ese cálculo? ¿Cómo interpretamos ese valor de sobrecalentamiento? Va a depender si estamos realizando el cálculo de sobrecalentamiento a la salida del evaporador, que es el sobrecalentamiento útil, generado por la válvula de expansión termostática, o estamos evaluando si el compresor está dentro de sus límites de aplicación, que ahí hay que utilizar este sobrecalentamiento, que correspondería al sobrecalentamiento total, sobrecalentamiento del sistema, o sobrecalentamiento de aspiración del compresor, también conocidos por esos tres nombres. Pero conceptualmente, como ustedes pueden observar, siempre el sobrecalentamiento se calcula de igual forma. Medida menos saturación, medida menos punto de rocío. Recuerden que cualquier valor de sobrecalentamiento en grados Celsius tiene el mismo valor de sobrecalentamiento en Kelvin. Una cosa que sirve la relación presión-temperatura, colega, y yo se los doy en este contexto de sobrecalentamiento y sobreenfriamiento, es que si hay una mezcla indeseable de refrigerantes dentro de un equipo, por ejemplo, el equipo tenía 134A y un colega de forma voluntaria o involuntaria le cargó R22, quedó esa mezcla de refrigerante, y esa mezcla de refrigerante no responde a la relación presión-temperatura. Eso van a hacer un cálculo de cualquier cosa. De hecho, es más, si ustedes tienen un cilindro, le echan R134 y R122 o cualquier otro refrigerante, esa mezcla de refrigerante no se puede separar, ¿ya? Ni siquiera la máquina regeneradora, que tiene una columna de destilación simple, la puede separar. Y ese refrigerante pasa a ser de sustancia peligrosa a residuo peligroso. ¿Saben lo que hay que hacer con ese refrigerante? Enviarlo a Francia. Para enviarlo a Francia o a México, por ejemplo, hay que cumplir con el protocolo de Basilea, que restringe el intercambio de contaminantes, de residuos peligrosos entre los países. Ni le explico el trámite que hay que realizar.
Así que traten de no mezclar refrigerantes, ¿ya? Si hay una mezcla de refrigerante involuntario, ustedes se encuentran lamentablemente que sacar todo ese refrigerante y cargar con refrigerante nuevo porque va a ser imposible que ustedes puedan calcular un valor de sobrecalentamiento real, puesto lo que está dentro no responde a ninguna relación presión-temperatura. Y número 3, y que había comentado ya, que el sobrecalentamiento y el subenfriamiento, ojo con eso, lo que pasa es que el subenfriamiento, si ustedes se fijan cuando veamos ahora más adelante, jamás va a tener un compuesto negativo. O sea, siempre va a ser positivo, menos positivo, y esa es una resta. Cambio, el sobrecalentamiento podría tener una temperatura medida negativa menos una temperatura de saturación negativa. Entonces tengo dos números negativos y una resta entre medio, y eso puede llegar a generar algún tipo de error, ¿ya? Pero sin embargo ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos, ejemplo. Tengo 31 PCI con R134A. Vayan siguiéndome ustedes con sus celulares y su relación presión-temperatura. 31 PCI manométricos con R134A, ¿ya? La temperatura medida con el termómetro, que sería T2, es 10 grados. Los 31 PCI lo llevamos a temperatura de saturación mediante la relación presión-temperatura. Aquí nos indica que 31 PCI, ojo con esto, siempre deben tener acá presión relativa, que es presión manométrica. Y pueden observar ustedes que cuando el refrigerante seleccionado para el análisis no es una mezcla zeotrópica, vale decir un refrigerante 400, el botón de rocío y burbuja, que en inglés es dew point, ¿ya? Rocío, y bubble point, burbuja, por eso aparece D-E-W, dew, ¿cierto? Esto es rocío, ese botón está apagado. No te permite seleccionar burbuja y rocío. ¿Por qué? Porque es un refrigerante puro, no es una mezcla zeotrópica, entonces eso está correcto. En lo concreto, tenemos entonces una temperatura medida de 10 grados y una temperatura de saturación que corresponde a la presión de 31 PSI de 2 grados. Realizamos la resta, sobrecalentamiento es igual que 10, temperatura medida, menos 2, temperatura de saturación, que corresponde a la presión de 31 PSI manométrico. Sobrecalentamiento, 8 grados. ¿Estamos? Cuéntenme hasta ahí, colegas, si alguien tiene alguna duda. Vayan preparando los celulares. No, por acá, Gabriel. ¿Todo bien? Germán. Dígame. A ver, trabajo en campo, idealmente uno encontrarse en punto para tomar presión a la salida del evaporador. Es habitual que esa condición no se dé. Claro. Por lo tanto, lo más, digamos, cómodo o de acuerdo a lo que uno comprueba en terreno, es que siempre está la posibilidad de tomarlo en la succión, en la línea de succión del compresor. Claro. ¿Existe algún procedimiento para hacer una corrección con respecto a ese cálculo, a esa medición, y hacer, digamos, la relación con el sobrecalentamiento útil? Porque en ese caso estaríamos tomando el sobrecalentamiento total. Claro, lo que pasa es que, claro, estás tomando el sobrecalentamiento total, no el sobrecalentamiento a la salida del evaporador como lo estamos haciendo nosotros, ¿ya? Mira, traten de intervenir la línea de ecualización de la válvula, que eso es lo más fácil. De hecho, pones una T de cobre, le cortas la ecualización y realizas 3 soldaduras y ya tienes un apéndice de carga ahí. Eso es lo más fácil. Y cuando realices pero sí, eso es bastante práctico, pero eso es para realizar una reparación. Yo me estoy llevando esto al plano del diagnóstico. En diagnóstico y hazlo en el diagnóstico. Pero en diagnóstico no podría yo desconectar una línea de ecualización de la válvula de expansión porque eso no tiene núcleo. Claro que no tiene núcleo, por eso tienes que acumular refrigerante en el depósito de líquido, llevar esa línea a despresurización.
cortar, soldar, y aprovechando que tienes la línea despresurizada, sacas la tuerca de la válvula y ves cómo está el filtro de la válvula. Perfecto, ya. Me queda Colega, clarísimo. claro, lo que pasa, Gabriel, es que, claro, hay cosas que en donde y hay que hacerlo. O sea, porque supongo que si uno llega a un nivel de diagnóstico que está evidentemente que un diagnóstico frigorífico, o sea, colegas no van a poner, o sea, igual pudiera, pero no van a tardar mucho, no sé, pues si está malo el controlador, se dañó una sonda el controlador, no tiene mucho sentido a verificar el sobrecalentamiento, o sea, estamos dentro de un diagnóstico, entonces, un diagnóstico, Gabriel, con una cámara de refrigeración, donde lo que está dentro generalmente supera significativamente al equipo de refrigeración, donde lo que está dentro en cuanto a mercadería, todo. O sea, si ya estamos medio atascados en poder diagnosticar, para no ponernos a suponer situaciones, ¿ya? Poner una ecualización, poner una toma a la salida de la ecualización de la válvula para medir presión, creo que es una buena alternativa. Y como te digo, también aprovecháis fíjate bien, aprovecháis de limpiar el orificio de la válvula, ¿ya? Y además, ver, ojo con esto, colega, ver si la válvula de expansión no está dañada. Porque fíjate que cuando ya se daña la válvula de expansión, mi experiencia completa ha tenido relación en cuanto a la válvula queda tendiendo a cerrarse, no a abrirse. Cuando una válvula está dañada, generalmente es porque se daña el sistema mecánico del diafragma y la válvula se tiende a cerrar, no a De abrir. acuerdo, totalmente. Claro. Entonces, como va a tener, estáis poniendo la ecualización, instalando la ecualización, limpiaste el filtro y tienes la válvula, y vamos a suponer, por ejemplo, que un orificio, o sea, una válvula de cuerpo T2, Danfoss u otra intercambiable, tiene el orificio ahí y lo pones en la válvula y verificas que la aguja está rechazando el orificio. Porque si tenías problemas de baja presión de funcionamiento que conlleva un bajo retorno de aceite, baja capacidad de enfriamiento, bueno, puede ser el momento de diagnosticar si la válvula está dañada. Y ahí que estás instalando la ecualización, que aprovechaste de limpiar el filtro, y hasta ahí también para poder ver si el orificio, ¿cierto?, no está siendo rechazado por la aguja, que significa que la válvula está en mal estado. Claro, yo creo que ahí, desde ese punto de vista, claro. Ahora, perforar la tubería y ahí un poquito más complejo porque puede caer contaminantes dentro, estar soldando, ahí es más complejo porque incluso, por ejemplo, si tú tienes una toma de presión a la salida del evaporador y la válvula de expansión termostática está con tuerca, tú puedes, ¿cierto?, sacar eso, sacar ese refrigerante de la zona de baja presión y sacar la tubería y la puedes hasta soldar afuera esa T, y después instalas la tubería con la T afuera. Cambio, si perforas la tubería de salida del evaporador, primero va a estar perforando, va a estar soldando ahí, si una cámara de congelado a las bajas temperaturas va a afectar la presión del hidrocarburo que utilicen, es un problemazo. Entonces, pero en ese caso, y considerando la importancia que es un equipo de refrigeración, yo recomiendo medir, o sea, medir donde uno quiere evaluar. Perfecto. Johnny, Entonces, ante una eventual nueva instalación, lo ideal y lo recomendable es instalar siempre una toma de presión a la salida del evaporador. dejarlo, claro. Si son instalaciones nuevas, hay que dejar una toma de presión a la salida del evaporador. Y entonces uno se De hecho, encuentra, lo poco común que encontrar esa solución en terreno tiene que ver con con que cómo no miden sobrecalentamiento, eso es, pues, con que no datos de calculan grafo. sobrecalentamiento. Bueno, no miden, pero ya me entienden para no comenzar a corregir cada vez que hablo así. Claro, no miden. Si tú te das cuenta, no sé, por los checklists de puesta en servicio de cámaras nuevas, yo no sé acaso los colegas están midiendo, entregarán una hoja de servicio, si se lo requieren y todo, no tengo idea. ¿Ya? Entonces, presumo que no, pero no tampoco es lo que presumo yo, lo cual no significa que tenga como la verdad absoluta. Pero creo que no lo hacen porque no saben que no tienen, que deben tener ese punto. ¿Ya? Entonces por eso yo creo que la poca frecuencia de instalar una toma de presión, porque efectivamente el mejor momento es cuando estamos instalando. Johnny, Sí, profe, yo quería consultar porque como yo también puedo asociar
el rango de aplicación del compresor con el sobrecalentamiento como para orientar también, quizás, perfecto, tengo la válvula funcionando bien, está bien seleccionada, está bien dimensionada, qué sé yo, pero compresor, el equipo, por decir un ejemplo, es reutilizado, o es un compresor que ya tiene, no sé, 5 años, 6 años, y cómo puedo relacionar ese sobrecalentamiento al rendimiento del compresor. O hay que hacer una prueba independiente al compresor para también identificar el rendimiento del mismo. Claro, claro, hay que hacer una prueba individual. Al compresor está como difícil decir, no, si tienes un sobrecalentamiento de, no sé, 22, es porque hay un daño mecánico de bajo rendimiento. Mira, primero que todo, uno observa que el problema sea el rendimiento del compresor, efectivamente. Cuando el compresor, Con el total, con el recalentamiento total. claro, pero no hay cómo. No hay cómo decir, por ejemplo, si tengo un sobrecalentamiento de 32 Kelvin en la aspiración del compresor, es porque el compresor tiene un rendimiento mecánico deficiente. Es más, ¿por qué también es interesante medir sobrecalentamiento a la salida del evaporador y sobrecalentamiento en la aspiración del compresor? ¿Ya? Es porque tú puedes tener un sobrecalentamiento adecuado a la salida del evaporador, supongamos 8 Kelvin, 7 Kelvin, pero en la aspiración del compresor tú puedes tener un sobrecalentamiento de 35 Kelvin. ¿Cuál es el problema? Absorción excesiva de calor sensible en la línea de aspiración derivado. Uno, porque la línea de aspiración pasa por una zona de alta temperatura y el aislamiento térmico no tiene, ¿cierto?, el espesor suficiente. O número dos, no pasa por una zona de alta temperatura, supongamos inventando alguna sala de caldera o alguna zona donde la temperatura esté alta, lo que pasa por fuera de la dependencia sin ningún problema, pero no está aislado térmicamente. Tú pudieses tener combinaciones tales como sobrecalentamiento bajo a la salida del evaporador, sobrecalentamiento bajo en la aspiración del compresor. Perfecto. Sobrecalentamiento alto a la salida del evaporador, sobrecalentamiento alto en la aspiración del compresor. Perfecto. Sobrecalentamiento correcto a la salida del evaporador, sobrecalentamiento alto en la aspiración del compresor, aislamiento térmico principalmente, ¿ya? Aunque la caída de presión igual podría generar un punto de inflexión que te provoque sobrecalentamientos elevados por la baja que se genera brusca de presión del refrigerante gaseoso, como por ejemplo un filtro obstruido en la línea de aspiración. Esos son como los tres casos de anomalías más frecuentes, porque evidentemente está sobrecalentamiento correcto a la salida del evaporador, sobrecalentamiento correcto a la aspiración del compresor. Lo que es más difícil que pase es sobrecalentamiento correcto a la salida del evaporador, mezcla de refrigerante a la aspiración del compresor por un desobrecalentamiento en la línea de aspiración, que para eso tendría que ocurrir en una cámara de mantención, donde está instalada una cámara de mantención de productos frescos, donde la temperatura es menos 12, menos 15 grados ambiente. Y para que ocurra eso en una cámara de mantención de productos congelados, la temperatura ambiente debe ser menos 30, menos 35 grados. Porque efectivamente puede haber un efecto de desobrecalentamiento en la línea de aspiración, pero a temperaturas ambientes que son súper bajas y además en la ausencia de aislamiento térmico. Así que yo directamente no veo cómo relacionar un sobrecalentamiento alto en la aspiración del compresor, ¿ya?, con respecto a un rendimiento mecánico deficiente. Es mejor evaluar ahí desde el punto de vista presión. ¿Por qué? Porque un compresor que está dañado o tiene bajo rendimiento mecánico por ABC de motivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, en una cámara de refrigeración no te va a hacer pan down. O sea, supongamos, hay algunos que funcionan, alcanza temperatura la cámara, el controlador cierra la válvula solenoide de la línea de líquido, pero no para nunca. ¿Por qué? Porque no es capaz de alcanzar la presión de límite inferior de desconexión del presostato de baja. O hay algunos que alcanzan la presión de desconexión, pero rápidamente la presión de baja sube y vuelven a partir, vuelven a parar, vuelven a partir, vuelven a parar, porque hay un retroceso de refrigerante de baja a alta. ¿Ya? No, perdón, de alta a baja, por diferencias de presión. Entonces yo relacionaría el estado mecánico de un compresor con la capacidad que tenga de realizar pan down y de mantener la presión en baja,
más que un valor de sobrecalentamiento donde depende de diferencias de temperatura. Perfecto, profe. Gracias. Gracias. Colega, aquí entonces hay otro ejemplo. Tenemos, fíjense bien, 19,2 PSI y una temperatura medida de 4 grados. Entonces nos quedaría 4 menos y la temperatura de saturación que le corresponde a 19,2 PSI menos 6 grados. Entonces nos quedaría temperatura medida 4 menos, este siempre está, menos 6. Y eso es 10. Menos por menos, más 4 más 6, 10. ¿Ya? Pues recuerden que el sobrecalentamiento siempre es un valor positivo. Si yo tomara la recta numérica, pongo el 0, pongo 6, y pongo menos 4, pongo menos 6 a la derecha lo positivo, a la izquierda lo negativo, y cuento 1, 2, ¿cuántas diferencias hay entre 4 y menos 6? Voy a alcanzar 10 como valor positivo. Ya lo mismo se ejecuta acá con respecto al cálculo del sobrecalentamiento. Y por último, un ejemplo con 2,1 PSI y una temperatura medida de menos 12. Se fijan, primero les di 2 valores positivos, después les di un valor positivo y otro negativo, y ahora le estoy dando 2 valores negativos, en donde la temperatura medida en menos 12, siempre la temperatura medida va a ser superior o a lo mínimo igual a la temperatura de saturación, ¿ya? No puedo tener una temperatura medida menor que la temperatura de saturación porque ese es un error que puede ser desde el instrumento o realicé de forma incorrecta la medición. Entonces ahora con 2 valores negativos tengo temperatura medida menos 12 menos la temperatura de saturación que es menos 23 grados que corresponde a la presión de 2,1 PSI. Entonces tendríamos menos 12 menos 23. Menos por menos, más, me quedaría menos 12 más 23, y eso numéricamente es 11 de sobrecalentamiento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el tercer ejemplo. Colega, vamos a calcular el sobrecalentamiento ahora. Los 3 casos anteriores fueron con el refrigerante puro, 134A. Vamos a calcular el sobrecalentamiento ahora con el refrigerante R449, ¿ya? A, que es una mezcla zeotrópica de altos deslizamiento térmico. Entonces tenemos presión a la salida del evaporador, 40 PSI. Temperatura medida, menos 1 grado. Por lo cual quedaría menos 1 medida menos el dew point o el rocío, punto de rocío, acá, que corresponde a los 40 PSI. ¿Se fijan? Acá hay que poner rocío en la mezcla zeotrópica. Y el punto de rocío, el dew point, para 40 PSI es igual a 8,83. Por lo cual el sobrecalentamiento es igual a 1 menos 1 menos 8,8, ¿ya? Resultado, 7,8 grados. Eso está correcto. Menos 1 la temperatura medida, menos 8,8 el dew point, rocío, correspondiente a la presión de 40 PSI para R449A. Perfecto. Colega, nos vamos a equivocar. Ya, anótese ahí que nos dio correctamente 7,8 grados de sobrecalentamiento a la salida del evaporador, haciéndolo de forma correcta. Nos vamos a equivocar. Tenemos misma medición, menos 1 grado a la salida del evaporador, misma presión, 40 PSI a la salida del evaporador.
refrigerante R49, las mediciones y el refrigerante no cambia. Sin embargo, me equivoqué y tomé como referencia el punto de burbuja, bubble point, a los 40 psi y no el punto de rocío, que era el correcto. Hablamos que el punto de burbuja siempre va a ser menor que el punto de rocío, o desde otro punto de vista, el punto de rocío siempre va a ser mayor al punto de burbuja. En consecuencia, el punto de burbuja para 40 psi es menos 14,24, menos 14,2. Por lo cual, yo digo menos 1, medida, menos 14,2, estoy equivocándome porque usé el punto de burbuja y eso me dio 13,2 grados. Entonces estoy cometiendo un error porque mi punto de referencia es distinto, ¿ya? Y si yo voy y digo, ¿cierto? 13,2 menos 7,8, estoy equivocándome en 5,4 grados. Ese es mi error. Y ese error, 5,4 grados, en magnitud, es igual a la diferencia del punto de burbuja y el punto de rocío a los 40 psi, que sería el deslizamiento térmico del refrigerante a ese valor de presión. Entonces, se fijan, es distinto decir, oye, el sobrecalentamiento es 13,2, pero a mí me dijeron que debe estar entre 6 y 8. Voy a tender a abrir la válvula, que es disminuir el sobrecalentamiento. Y a la larga yo no voy a estar disminuyendo 13,2, voy a estar disminuyendo los 7,8. Entonces yo digo, pero me dijeron que lo dejara en 7, así que tengo que bajarlo en 6 grados. Y después escuché que una vuelta son 4 grados. Entonces, por lo cual debo abrirla, comilla, que es disminuir sobrecalentamiento, una vuelta y media. Y resulta que estoy yo pensando, porque me equivoqué al calcular el sobrecalentamiento, porque tomé como referencia el punto de burbuja, estoy pensando en bajar 6 grados, 13,2, pero resulta que estoy bajando en 6 grados, 7,8 y voy a generar un retorno de líquido. ¿Por qué? Porque tomé como referencia. Generé un retorno de líquido, diluí el aceite, se atascó el compresor vale X, y lo que está dentro, que eran vacunas, medicamentos, pescado congelado, cualquier producto, helados, vale X por 3. Vale mucho más caro que el compresor. ¿Todo por qué? Porque tomé una decisión de manera incorrecta por haber tomado de referencia de forma incorrecta para una mezcla zeotrópica. Vuelvo a repetir, lo correcto corresponde al punto de rocío para el sobrecalentamiento. El punto de burbuja en el sobrecalentamiento es incorrecto, ya puesto el punto de burbuja se utiliza para el cálculo de subenfriamiento. Vamos con el subenfriamiento ahora, colegas. Para mezclas azeotrópicas o refrigerantes puros, temperatura de saturación, la que corresponde a la presión, menos la temperatura medida. Para mezclas zeotrópicas, temperatura punto de burbuja menos temperatura medida. La burbuja para medir temperatura punto de burbuja para calcular, ¿ya? Subenfriamiento, ahí está. Temperatura punto de burbuja para calcular subenfriamiento en mezclas zeotrópicas, vale decir cualquier 400. Entonces vamos a calcular el subenfriamiento con R507. ¿Ya? Tenemos presión, 290 psi, temperatura, ¿cierto?, de saturación. Recuerden que no tengo burbuja ni rocío porque el R507 se comporta como cualquier 500, como un refrigerante puro, por lo cual el botón de rocío burbuja se apaga. Tengo una temperatura de saturación de 44,9 grados y una temperatura medida de 42 grados. Por lo cual, esos 44,9, 44,97 lo aproximé a 45, menos 42, que es la medida, su enfriamiento 3 grados. Súper fácil porque aquí siempre voy a trabajar con valores positivos.
Vamos con el R449A, fíjense al mismo valor de presión, 200, ¿cierto? 90 PSI. Tengo una temperatura punto de rocío, de 49,39. Su enfriamiento, 49,4. Ese 49,39 lo acerqué a 49,4. Menos 42, que es la temperatura, ya en la entrada del dispositivo de expansión, la temperatura medida. Su enfriamiento, 7,4 grados. ¿Estamos? Estamos incorrectos, pues colega, ¿por qué estamos incorrectos? Por el punto de burbuja. Exactamente, tengo que hacerlo con punto de burbuja. Ahora lo vamos a hacer bien. Su enfriamiento, 3,2 grados, considerando el punto de burbuja a 45,3. Y aquí arriba pueden ver que tengo seleccionado el punto de burbuja. ¿Se fijan? Entonces la magnitud del error es igual al deslizamiento térmico y que en altas presiones el deslizamiento térmico es menor. Ahí tengo 7,4 y ahí tengo 3,2. ¿Ya? Tendremos 4,2 grados de error. ¿Ya? Si calculo el subenfriamiento considerando el punto de rocío. Ambos casos tienen errores conceptuales. ¿Ya? Sin embargo, el que yo veo que más, esto no significa que esto no lo deban calcular de forma correcta. Sin embargo, el que yo visualizo que es más, ¿cierto? Es de mayor magnitud el error, porque puedo tomar decisiones de ajustar válvulas de expansión, de incluso cambiar orificio, es considerar el punto de burbuja para el cálculo del sobrecalentamiento. Vamos. Ajá. Esto es por... Listo. Vamos, mis colegas. R134A. Seleccionamos R134A en el celular. Vamos a hacer algún ejercicio. Presión, 15 PSI. Temperatura de saturación, ¿alguien lo tiene? Menos 9,48. Ya, ¿qué les parece eso? Es menos 9,5. Acerquemos, ¿ya? Temperatura saturada, menos 9,5, la que corresponde a 15 PSI manométrico. Temperatura medida, 12 grados. Sobrecalentamiento, ¿cuánto tenemos ahí de sobrecalentamiento? 12 menos 9,5. 1,5. Y eso es 21,5. Ya arriba está sobrecalentamiento en grados Celsius. Quedaría 12 menos 9,5 es igual que 12 más 9,5. Y eso es igual a 21,5. ¿Está bien? O sea, el valor está bien, 21,5, pero se puede corresponder a un sobrecalentamiento total. No, nada, colega. Por ejemplo, Cálculo, nada más. 21,5, sí. Claro, no corresponde a nada. O sea, no corresponde si es sobrecalentamiento total, no corresponde si es sobrecalentamiento a la salida del evaporador, no es nada, es netamente este ejercicio de cálculo. Okay. Vamos, R507, 15 PSI, ¿ya? Temperatura de saturación.
¿Cuánto? Menos 31. Menos 31,9. No, Menos 30.9 sería menos 31. exacto. 15 PSI. 15 PSI. Pum. Menos 31. Sí, colega, trabajemos con entero o aproximándolo, ¿cierto? Y con un decimal es suficiente, ¿ya? No para hacer un cálculo más rápido acá. Entonces nos quedaría menos 4 menos 31. Resultado, 35. 27. 27. Perfecto. R404A. Presión 50 PSI. Menos 9. Menos 8,98, que es menos 9, pero eso es punto de Exacto, te digo, punto de rocío. punto de rocío. ¿Cierto? Le vamos a poner aquí rocío. ¿Ya? Temperatura medida 2 grados. Entonces nos quedaría 2 menos 9. Y eso es resultado 11. 11. Perfecto. Rocío, no Rocío. ¿Ya? Y mis colegas, perfecto, ahora tenemos 108 PSI para R454E. El rocío, 4.7. Tenemos 108, un colega me dijo 4,7. Positivo. No. Entonces tenemos sobrecalentamiento 12 menos 4,7. Y eso es igual a 7,3. 7,3. 7,3. Perfecto. Muy bien, colega. Vamos a grabarlo esto para no perderlo, ¿cierto? Para enviárselo. ¿Estamos? ¿Les parece bien? ¿Alguna duda? Sí, Germán, por acá una duda. Dime. ¿Existe un momento ideal para calcular sobrecalentamiento a la salida del evaporador? No, colega, porque, o sea, el sobrecalentamiento, por ejemplo, si yo quisiera entregar una hoja de servicio, ya entrego el sobrecalentamiento en la condición en donde la temperatura alcanzó cámara. O sea, donde la cámara alcanzó temperatura. La cámara alcanzó temperatura. ¿Ya? Pero medir sobrecalentamiento, por ejemplo, cuando hago la puesta en servicio de la cámara, claro, o sea, puedo medir yo, si quiero puedo medirlo cada 10 minutos, pero no va a ser tan reflejo de un funcionamiento. Ahora, fíjate que, y la refrigeración y aire acondicionado de paciencia. Yo pongo la puesta en servicio, cargo con una refrigerante y tengo que esperar que efectivamente la temperatura comience a bajar. En una primera instancia, el sobrecalentamiento va a ser alto. ¿Por qué? Porque la cámara no va a estar a la temperatura de diseño, porque cuando nosotros diseñamos una cámara, la diseñamos en las condiciones de funcionamiento finales. Supongo entonces diseñé una cámara para mantención de productos congelados, que está a menos 20 grados de cámara, consideré menos 30 grados de evaporación, y la estoy poniendo en servicio un día, ¿cierto?, de alta temperatura, internamente hay 25 grados de la cámara. Entonces, si yo calculo el sobrecalentamiento, mido presión, temperatura, y digo, el sobrecalentamiento está, por ejemplo, en 15 grados, 20 grados, y digo, no, tengo que abrir la válvula, ponerle el orificio, eso es incorrecto, o sea, en ese extremo. Tengo que esperar que
empieza a bajar la cámara paulatinamente hasta que alcance temperatura y ahí yo calculo el sobrecalentamiento, le mido presión, temperatura, para poder entregar la hoja de servicio. Si entre medio de eso no baja nunca temperatura, ya no baja nunca temperatura, entonces yo puedo medir el sobrecalentamiento y decir, bueno, efectivamente no baja temperatura porque el sobrecalentamiento es alto. Entonces ahí yo tomo medidas de corrección en base a ese valor. Si estoy realizando la puesta en servicio, tengo que revisar si la válvula está bien instalada o posteriormente llegar a desarmar para ver si, ¿cierto?, la instalación puede haber entrado alguna contaminante sólido, alguna cosa, etcétera. Pero así como el momento final para una entrega es cuando alcanza temperatura. En un problema, inmediatamente. O sea, yo puedo medir, oye, esta cámara me están llevando, ¿cierto? La presión es muy baja, no está enfriando. Generalmente los sobrecalentamientos altos a la salida del evaporador están de la mano con presiones bajas, ¿ya? Entonces yo mido sobrecalentamiento a la salida del evaporador, efectivamente el sobrecalentamiento está alto, ¿ya? Generalmente esos son derivados de una insuficiente alimentación de refrigerante al evaporador. Posteriormente soluciono y mido con qué valor de sobrecalentamiento me quedo trabajando para poder especificar en mi hoja de servicio. Pero esos son básicamente los momentos que uno pudiese ya poder llegar a medir, a calcular el sobrecalentamiento y que sea, yo le llamo representativo, o sea, que sea interpretable, a eso que voy yo, interpretable. Perfecto. Entonces, un procedimiento más adecuado para hacer la puesta en marcha, la puesta en servicio de un equipo recién instalado podría ser cargar refrigerante de acuerdo al volumen que acepta el tubo recibidor y luego que la temperatura se alcance o se acerque a la temperatura de cámara, medir o calcular sobrecalentamiento Sí, claro, a la sí, salida claro. del evaporador. Sí, sí, y confirmar sí que no te haya quedado sobrecargado el depósito de líquido. ¿Y sabes cómo se hace eso? Tú con el manómetro de alta presión ubicado en el depósito de líquido, ¿ya? Cierras la llave de servicio del depósito de líquido. O sea, a la larga, y esperas que el compresor pare por baja presión. Mientras el compresor está bajando la presión, si la presión de alta sube, donde tú tienes conectado tu manómetro de alta presión, es porque tienes sobrecarga de refrigerante y el depósito de líquido se inundó y inundó el condensador, lo cual generó un aumento de presión. Muy bien. Bien, gracias. Claro. Sí, porque efectivamente tú puedes tener buen sobrecalentamiento a la salida del evaporador, pero con una sobrecarga de refrigerante. Si hay que entender una cosa, cuando hay obstrucción en las líneas de líquido, cuando hay depósito de líquido, ¿ya? Y el depósito de líquido no se inunda, que es lo que debiese ocurrir, la presión no debe tender a aumentar, porque en caso contrario tendería a aumentar siempre que hace pan down, pues y eso no es así. En cambio, cuando hay tubo capilar, efectivamente aumenta inmediatamente porque el refrigerante queda en el condensador, o sea que el depósito de líquido, el que genera esas variaciones en la absorción o sea, amortigua esas variaciones de suministro de refrigerante al evaporador. Colegas, gracias. Colegas, vámonos con este subenfriamiento entonces. 130, partamos, aprovechemos que tenemos ajustado el celular en 454 EO, ¿no? ¡Wow! Presión no era 360 660. Lo que quería decir es 360. Ahí. Listo, colega. Presión 360 PSI. $46. Temperatura 46.21 tenemos. 44. 44,97, 45, ¿ya? Pero esto es Eso es burbuja. burbuja. No dijo 134. Ah, No,
4.54. No, sé, disculpe, claro, yo coloqué... Vale, para aprovechar el ajuste que teníamos del caso anterior. Ahí. En Rocío tenemos 46, Entonces su enfriamiento, fácil, 45 menos 41, y eso es 4. 404A, entonces, recuerden que conservamos punto de burbuja, su enfriamiento punto de burbuja. Y acá tenemos 270 PSI. 42.95 en burbuja, 43. 43, exactamente, 42,95, ¿ya? Entonces nos quedaría acá 43 menos 36, y eso es igual a 43 menos 36, ¿cuánto es, colega? 7. Está bien, ahora sí, sí, sí. R507. R507. 46. Presión 298 PSI. 36. Punto de burbuja, punto de rocío. No, no aplica. No aplica porque es un refrigerante azeotrópico, perfecto. 46. 46. Y quedaría 46 menos 38, y eso es 2,8. 2,8. Y terminamos, mis colegas, con 134A. Ya, y tenemos 150 PSI. 44.1. Tampoco ni burbuja ni rocío, 44. porque es una mezcla, ¿cierto? 44.2. Sí, 44,2, es un refrigerante puro. ¿Ya? Y tenemos 44,2 menos 40, y eso es igual a, ¿cierto? 4,2 grados de su enfriamiento. Perfecto, colega. Cuéntenme, mis estimados colegas, si tienen alguna duda. ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora, colega, detengo la grabación.